quienes recibirán pagos del Seguro Social este próximo miércoles 22 de mayo. Como bien sabemos, cada miércoles la Administración del Seguro Social emite nuevas rondas de pagos. La fecha exacta en la cual puedes recibir tu cheque va a depender del día de nacimiento que tengas como beneficiario. Pues millones de personas que cumplan años entre las fechas que te vamos a mencionar recibirán su cheque del Seguro Social con un valor máximo de hasta $4,873 esta próxima semana. Los destinatarios que nacieron entre un día 1 y un día 10 ya recibieron su dinero el segundo miércoles del mes, mientras que los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20 ya lo recibieron el tercer miércoles del mes, pues en esta ocasión les toca a los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31, el cual lo van a recibir el próximo miércoles 22 de mayo. Cabe mencionar que los trabajadores jubilados que han solicitado sus beneficios antes de mayo de 1997, y al igual que los beneficiarios del SSI, no entran en este esquema de las fechas porque reciben sus pagos durante los primeros días del mes, y esto va independientemente de su día de nacimiento. Aunque cada pago puede variar, $4,873 es el pago máximo que puede recibir un beneficiario en este año 2024. Obviamente, esto va a depender de cada situación y de cada beneficiario. Las estimaciones oficiales de la Administración del Seguro Social nos indican que el cheque promedio para un trabajador jubilado en este mismo año es de $1,907 mensuales para individuos y $3,303 para parejas que presentan sus declaraciones en conjunto. En el caso de los beneficiarios del SSI, Ingreso Suplementario de Seguridad, el pago promedio es de $943 mensuales para individuos y hasta $1,415 para las parejas que pertenecen a este programa. Los beneficios de seguro por incapacidad del Seguro Social es de $1,537 para individuos y $2,720 por mes para parejas. Pues dado que el cheque del 22 de mayo representa prácticamente el último pago del mes, también vamos a mostrarte un pequeño dato sorpresa. Vamos a recapitular un poco este calendario de pagos. Miércoles 1 de mayo, los beneficiarios del SSI recibieron su pago correspondiente a este mes. Viernes 3 de mayo, los beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 recibieron sus pagos. Miércoles 8 de mayo, los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10 recibieron sus pagos. Miércoles 15 de mayo, beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20 recibieron su pago. Este próximo miércoles 22 de mayo, los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y un día 31 recibirán su pago. Y, ojo con esto, viernes 31 de mayo, los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario recibirán su pago, el cual es correspondiente al mes de junio. Mes con mes, la Administración del Seguro Social envía dinero a millones de personas en los Estados Unidos, incluidos los beneficios de los programas como jubilación, sobreviviente, seguro de incapacidad del Seguro Social y hasta seguridad de ingreso suplementario. Cada año los pagos suelen aumentar debido al ajuste por costo de vida, también conocidísimo como el COLA, el cual se calcula con base en la inflación. Para este año los beneficios han aumentado un 3,2%. Para este año, los pagos en promedio para trabajadores jubilados ha subido un poco más de unos $1,900, obviamente debido a este COLA. Por otro lado, los pagos de cónyuges sobrevivientes con 2 hijos
son de aproximadamente $3.653. Y los beneficios de cónyuges sobrevivientes de la tercera edad y que son solteros son unos $1.773. Además de esto, los pagos promedio de trabajadores con una incapacidad, con su cónyuge y con uno o más hijos puede llegar a la suma de $2.720, mientras que todos los trabajadores con una incapacidad pueden recibir hasta $1.537. Luego tenemos los beneficios de seguridad de ingreso suplementario, el cual ha subido hasta $943 para individuos y $1.415 para parejas. Ojo con esto, la Administración del Seguro Social también ha incrementado los beneficios máximos, los cuales no están relacionados con el aumento del COLA. Eso sí, esto es algo que sucede todos los años, es un cambio normal. El monto máximo a los 62 años actualmente es de $2.710. Quiero hacer un paréntesis en este tema muy importante. Cuando yo me refiero a monto máximo a tal edad, es el pago al cual tú puedes llegar con todos los requisitos al tope, tus 40 créditos laborales y que tus impuestos de la nómina hayan sido sobre el límite, el umbral de ingresos. Perfecto. A los 65 años, actualmente, el beneficio máximo es de $3.426. A los 66 años, el beneficio máximo es de $3.652. En cuanto a los pagos que se reclamen en la edad plena de jubilación, que actualmente es de 67 años, el beneficio máximo es de $3.822. Y luego quedan pues las personas que retrasan su solicitud hasta los 70 años. Ellos son elegibles para un pago máximo de $4.873. Recordemos que los pagos del SSI, los pagos de jubilación y los pagos por incapacidad pueden enviarse mediante depósito directo a los beneficiarios, claramente los que han proporcionado su cuenta bancaria, o también pueden recibirlo como correo postal, lo cual llega como cheques en papel y pues ligeramente puede tardar más tiempo en llegar. Es por ello que la Administración del Seguro Social siempre recomienda esperar hasta 3 días antes de comunicarte si es que no te ha llegado tu pago. Por ello casi todos prefieren utilizar el método de depósito directo, ya que ese mismo día cae tu dinero.